cultura. Cuando alguien lee un ensayo, debe sentirse atrapado por ese ensayo. El ensayo es una forma incluso literaria. Existen, por ejemplo, uno quizás de los ensayos más famosos mexicanos es el de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, que habla acerca de la cultura mexicana, ¿no? Cómo somos. Y que justamente él lo aborda desde su punto de vista y empieza a hablar de algunas cuestiones, de algunos hechos, él los contrasta con sus opiniones y se vuelve una parte bastante interesante que atrapa al lector de forma muy buena. Eh, Hubo personas que lo hicieron a la perfección, que entendieron muy bien ese concepto de cómo hacer un ensayo, elegir un tema interesante, desarrollarlo, definirlo, contrastar puntos de vista, incluso en un buen ensayo, uno se arriesga a dar opiniones que pueden ser muchas veces complejas, ¿no? Opiniones de que en dado caso de que esto ocurra, nos puede, o de que esto se descubra, o de que esto se desarrolle tecnológicamente, nos puede ayudar a esto y esto y esto, y esto pudiese fomentar. Eso nos abre la perspectiva de cómo debemos de trabajar. De hecho, desafortunadamente, no es una actividad que aquí en México se tenga tan desarrollada. Por ejemplo, en Estados Unidos, los ensayos es una forma muy común, incluso de valorar una materia completa, ¿no? Entonces, un ensayo te da la posibilidad de que tú puedas visualizar si el alumno no solamente entendió, sino tiene la capacidad de eso que entendió y comprendió, utilizarlo para entender temas similares y que esos temas similares no solamente los entiende, sino tiene la capacidad de abstracción y de dar una opinión acerca de esos temas, ¿no? Entonces, esa es la complejidad de hacer un ensayo y es por eso que los ensayos son muy importantes. Por ahí me doy cuenta de cuestiones que son importantes, que ahorita más les voy a señalar de manera general. Hubo personas que lo hicieron muy bien y quisiera permitirme, si me lo permiten, compartir con los demás compañeros un par de ensayos o tres ensayos que hubo más muy buenos, pero quizás nada más dos o tres, para que todos entiendan más o menos el formato o cómo se tiene que hacer. Entonces, de los ensayos que yo reconozco, que ahorita que me vienen a la mente, que recuerdo que son muy buenos, está el ensayo de Lilian, está el ensayo de Melissa, está el ensayo de tu hermana, creo que es Melissa, ¿cómo se llama? Tu hermana, bueno, es de la hermana de Melissa, ellas dos. El ensayo de Yair Gutiérrez. Entonces estos ensayos fueron muy bien hechos. Por ahí seguramente se me está pasando algún otro que también es muy bueno. Ahorita son los que recuerdo. Entonces, quiero pedirles, si ustedes están de acuerdo, que algunos de ustedes me permitan compartir con sus compañeros sus ensayos para que sus compañeros entiendan un poquito el formato, ¿no? Todos los ensayos todavía pueden ser perfectibles en muchos aspectos, por ahí les hice algunas observaciones, pero quisiera pedirles su opinión. No sé si me dan permiso o no me dan permiso. Al final es su obra literaria, ¿no? Entonces, por ahí, sobre todo, no quiero que, muchas gracias, no quiero que sea por una cuestión, también por ahí el de Noemí, ahorita también recuerdo a Noemí Garfias, que no la veo por aquí, también fue un ensayo muy bueno. Entonces, voy a elegir tres de los de ustedes para tampoco no llenar de tantos ensayos, para que los demás compañeros se den cuenta. Algo que me pareció muy interesante de todos, también hay cosas positivas, que todos utilizaron títulos muy ingeniosos, ¿no? Eso sí quiero aceptar que todos utilizaron títulos muy ingeniosos. Esa es la parte de un ensayo, que tenga un buen título, un título atractivo. También todos adentran de manera global, todos adentran al tema del ensayo de manera muy, muy, muy buena, decir qué es lo que vamos a hablar en el ensayo, qué vamos a retomar y todo eso es perfecto. Pero hay unas cuestiones de redacción que sí les voy a decir, que tengo que decírselas
porque me salta mucho a la vista, me salta mucho, eso quiero compartírselos, que estuve muy entusiasmado leyendo muchos ensayos, muy bien escritos, muy bien hechos, pero sí quiero también mencionarles que algunos de ustedes sí tienen algunas fallas en la redacción bastante importantes que a estas alturas no deberían de estar presentes, y eso es quizás son muchas las causas, ¿no? Pero quizás también es muy importante que nosotros como profesores muchas veces cuando les revisamos los trabajos no les puntualizamos en esas cosas, o incluso para nosotros puede que no resulte tan importante. ¿Qué errores se cometen o yo vi muy comúnmente sus ensayos y que no son congruentes en una redacción? Primero, títulos y subtítulos no llevan punto al final. Todos los títulos y los subtítulos no llevan ningún tipo de puntuación, ¿sale? Ningún punto, deben de ser incluso oraciones. Eh, ¿Qué más? El uso de mayúsculas y minúsculas es incorrecto en muchos de ustedes. Ese tipo de uso de mayúsculas y minúsculas, no se sientan mal que son los únicos en hacerlo. Eso es un problema generalizado en la población mexicana. Tendemos a utilizar palabras comenzando en mayúsculas cuando no deberían para, pues, resaltarlas, o no sé cuál sea el propósito, pero está mal hecho. Recuerden que las únicas palabras que inician con mayúsculas son las que inician una oración o los nombres propios. Las cosas no se consideran como nombres propios, tampoco se consideran como nombres propios los nombres, pues, de las ciencias, ¿no? Es decir, yo no voy a escribir como, no voy a escribir como medicina con M mayúscula, o ingeniería bioquímica con I mayúscula y B mayúscula, porque se consideran nombres de algo intangible, de cosas, ¿no? Nombres propios es de algo que tú puedas, de algún ser vivo, de alguna cuestión, incluso a veces ni eso se considera, ¿no? Entonces, nombres propios pues son de países, son nombres de personas, nombres que nosotros ahorita de los que recuerdo, porque también se utiliza mucho, y yo corrijo mucho eso en las tesis, que ven una abreviación por siglas, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, y ponen cada una de las letras con mayúsculas, ¿no? Porque así se abrevia, y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, tengan cuidado con el uso de mayúsculas y minúsculas. Yo les recomiendo que traten de siempre escribir en mayúsculas y minúsculas en el formato más sencillo, porque recuerden que la escritura en mayúsculas, es decir, escribir todo en mayúsculas, también es una forma que puede resultar irrespetuosa de escribir, porque es como si alguien, no sé si lo han visto alguna vez o han recibido algún mensaje de WhatsApp, o en alguna de sus redes sociales, y les escribe a alguien un mensaje con mayúsculas, uno siente que le está gritando, ¿no? Como que te está hablando fuerte. Entonces, son cuestiones que quizás no son o quizás sí son importantes, pero no se las han dicho, y que vale la pena que desde ahorita ustedes lo empiecen a visualizar, ¿no? Otra cuestión es que se les olvida poner muchos acentos. Incluso no le ponen acentos a las mayúsculas. Este es un problema que yo he tenido siempre, e incluso he escuchado a compañeros profesores decir que las mayúsculas no se acentúan. Eso es totalmente incorrecto, ¿no? Se dice que no se acentúan las mayúsculas porque cuando en el procesador de texto tú escribes algo en mayúsculas, no te lo acentúa. Y no te lo acentúa porque necesariamente, no porque no necesite mayúsculas, sino los procesadores de textos, en algunos casos, no todos, cuando tú escribes en mayúsculas, ellos lo consideran como que es algo incorrecto, y no te ponen, la palabra en sí escrita en mayúsculas es algo incorrecto, y por eso no te consideran quizás la falta de la mayúscula. Y también los procesadores de texto no consideran muchísimos tipos de conjugaciones que llevan acentos. Entonces, mayúsculas, primero, para escribir todo en mayúsculas, no lo hagan. Es mal visto, es un formato que no deberían de utilizar. Segunda, si lo deciden hacer, acentúan las mayúsculas sí se acentúan.
Eso de que no se acentúan viene de las máquinas de escribir, que antes cuando tú escribías en una máquina de escribir no podías ponerle el acento a una mayúscula porque quedaba encima de la letra, ¿no? Eh, este, pongan acentos. Aquí sí se los voy a poner bien claro. Cada falta de acentos que tengan, sí voy a tenerles que estarles bajando puntos porque es algo que no debería estar pasando ahorita. Y hay muchos acentos que no les va a poner el Word, muchísimos. Por ejemplo, todas las conjugaciones en futuro, en pasado, algún tipo de conjugaciones específicas, no te los marca el Word. Incluso hay acentos que se utilizan normalmente que no te los va a marcar, que no tienen que ver con la conjugación. No se, vaya, no se confíen de que el Word les va a marcar todas esas faltas de acentos. Esto se los dirían el chiste malo es por su bien. Eso se los digo ¿por qué? Porque es muy triste que nosotros como profesores no les pongamos no pongamos tanta atención en eso cuando a mí me ha pasado y a mí que me ha tocado estar en algunos exámenes, que cuando los chicos se van a titular, exponen una super tesis con experimentos padrísimos, lo exponen sobre todo padrísimo, y resulta que por ahí en su presentación no se las revisaron bien y les hacía falta acentos o incluso había palabras mal escritas. Y eso, desafortunadamente, para muchas personas demerita el trabajo, porque lo que se queda la persona, y a mí me ha tocado escuchar en evaluaciones ya de tesis, que no les dicen, ah, qué bonito trabajo, ah, pues qué padre, no, qué gran trabajo. Lo primero que les dicen es, oye, pon atención en la forma como escribes. Porque aunque no crean ustedes que es importante, ya a nivel profesional es su carta de presentación. Simplemente ahorita para tú poder presentarte con alguien para un trabajo, para lo que tú tienes que escribir un correo electrónico, tienes que escribir un mensaje de texto, tienes que escribir muchas cosas y muchas veces no tenemos el cuidado de hacerlo como deberíamos de hacerlo y eso inherentemente nos causa un problema, ¿no? Entonces, esto yo se los digo y va a sonar feo o va a sonar como cliché por su bien, no porque yo quiera reprobarlos. Eso es lo último que yo quiero, ¿eh? A mí, yo lo que quiero es que ustedes aprendan, que salgan bien, pero también siento que en algunos casos tengo que ponerme más estricto para ayudarlos a ayudarse, ¿no? Por decirlo así. Y en cambio, también debo de decir, esto no es general para todos, ¿eh? Hay gente que me encantó cómo escribe. Les voy a decir algo que es bien evidente y que no tiene nada que ver con que una persona sea mejor o no. Pero se van a dar cuenta que hasta en la forma en la que habla una persona, en la forma en la que escribe una persona, tú puedes, tú puedes leer, puedes saber si esa persona le gusta la lectura o no le gusta la lectura. Y en la lectura no me refiero, ay, ya me leí los 3 capítulos de glucólisis de bioquímica, no. Una lectura de dispersión, ¿no? Una lectura que tú te compres un libro, que te guste leerlo, que te leas, no sé, al menos un libro al año, que se me hace que sería poquito para alguien que le gusta leer. Cuando a una persona le gusta la lectura, es algo que se traslada en su forma de hablar porque enriquece su vocabulario y también algo que nunca uno se da cuenta es que mejora la forma en la que escribes, porque el hecho de que tú estés leyendo y leyendo y leyendo, inherentemente te deja algo aquí en la cabeza de que es, aunque tú no lo sepas, es una forma de estructurar un escrito, de formar, de cómo deben de ir conformadas las oraciones, de la puntuación y todo. Y es bien evidente que cuando lees a una persona que le gusta la lectura, su forma de escribir es muy buena. No con esto les digo que tienen que leer, pero algo que sí me gustaría compartirles es que es una estrategia para que ustedes mejoren su forma de redactar, que también formen su lenguaje, su cultura, porque pues uno conoce muchas cosas leyendo, que sí, eso es seguro,
sí a largo o mediano plazo les va a dar una mayor competitividad a la hora de buscar un trabajo, a la hora de pelear profesionalmente por un puesto. ¿Por qué? Porque vas a tener una mejor calidad en tu escritura, vas a tener una mayor claridad en lo que escribes. Eso implica que hasta cuando tú hables, cuando te hagan una entrevista de trabajo, tú tengas una mayor claridad en las respuestas, ¿no? Entonces, no me quiero ya extender mucho más en esto. Se me hace que es importante, por eso me tomo el tiempo. Entonces, yo les recomiendo que para los que crean que pueden beneficiarse de una estrategia de este tipo, lo hagan. Y la peor forma que deben de hacer no sé si hay alguien que les guste mucho la lectura, pero a mí me encanta leer. Yo soy una persona que me fascina leer. Y yo siempre les he dicho que yo me adentré a la lectura leyendo libros que me gustaban. O sea, no agarré un libro, quiero empezar a leer, voy a agarrar el Solomons de química orgánica. No manches, no. Pues digo, yo empecé a leer hace muchísimo tiempo, cuando todavía, así es, hace mucho, leyendo el Baldor, ya hace muchísimos años. Y recuerdo que en esa época a mí me gustaba esta saga del Señor de los Anillos, y me empezaban a gustar estos libros de historias. eh, y recuerdo que yo empecé comprando libros de este tipo, El Señor de los Anillos. Empecé comprando que son libros buenísimos. Me atraparon tanto que me fui metiendo a la lectura poquito a poquito, y en cuanto menos me di cuenta, yo por hobby, me la pasaba leyendo, ¿no? Entonces, lo importante es que también algo que debemos de saber es que si un libro no nos gusta, lo dejemos. Hay libros horribles, hay libros muy buenos y hay libros que no nos van a gustar. Entonces, el hecho de hacer una lectura, y lo importante también que sepan es que cuando empiecen a leer, es algo que les va a cansar mucho. ¿Por qué les va a cansar mucho? Porque la lectura ocupa sinapsis, ocupa que tu cerebro funcione, y es como, no es un músculo, pero es como si fuera un músculo. Entonces, si tú lees y al principio pues te va a dar sueño, te vas a sentir cansado, porque pues obviamente estás arrancando tu cerebro, y es como si tú quieres correr un maratón en un día, pues no lo vas a hacer, ¿no? Es poco a poco. Eso es un consejo que yo les doy. No lo tomen como que lo tienen que hacer. Ese es un consejo que yo les doy, que espero que si en algún momento les sirve, lo tomen, lo hagan. Van a verse beneficiados en muchas cosas, y eso a la larga les va a ayudar. Y sobre todo hasta profesionalmente, como les digo, ya no solamente les va a hacer pasar algunos ratos agradables con la lectura, sino que también van a poder ustedes poder desarrollarse profesionalmente de mejor forma. Entonces, a poner esa atención en esas partes que les comento, y yo espero, si no es el día de hoy, el día de mañana, subir los ensayos de los compañeros para que también disfruten las lecturas cortas que son de esos ensayos, muy buenos, muy interesantes, y me gustó mucho el nivel que le imprimieron. Entonces, les sirva a los demás como, no como que necesariamente tiene que hacer así, sino como una idea de cómo pudiese ser. ¿Sale? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Bueno, entonces, pues vamos a comenzar. El día de hoy esperemos acabar la unidad 3 para empezar con la unidad 4. Entonces, hoy vinieron muy poquitos, se les, se les, se tomaron más días de vacaciones. Todavía no salen o están en otra clase. Normalmente hay como 25, ahora nada más hay 19. O ahí hay algunos que lo están tomando juntos. Ah, ¿de qué tuvieron examen? ¿De qué habrán tenido examen?
De programación. Oh, esos se ponen difíciles. Pero bueno. Bueno, vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver las pentosas fosfato, esta ruta metabólica que es una ruta metabólica, es una ruta metabólica compleja, pero es una ruta metabólica que tiene una participación en la mayoría de los organismos muy interesante, muy importante. Y es una ruta metabólica que puede funcionar de varias formas. Entonces, es una ruta bastante interesante. El ciclo de las pentosas fosfato comienza con un metabolito de la glucólisis. Recordando, en la glucólisis, el primer paso de la glucólisis es la transformación de glucosa a glucosa 6-fosfato por la exocinasa con la inversión de una molécula de ATP. Cuando la glucólisis nos puede dar como resultado de esta primera reacción, esta molécula que nosotros tenemos aquí, que es la glucosa 6-fosfato, que recordando este es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, 4, 5 y 6. Y aquí tenemos el grupo fosfato y tenemos a la glucosa. El ciclo de las pentosas fosfato va a tener dos fases. Una fase que vamos a conocer como una fase oxidativa. En esta fase oxidativa, el principal producto va a ser esta molécula, que es una coenzima, que es el NADPH, ¿sí? Son reacciones de óxido-reducción donde participan deshidrogenasas. Va a reducirse este NADP oxidado para obtener NADP reducido y va a haber una descarboxilación, es decir, va a haber una liberación de CO2. El principal reactivo de el reactivo de la fase oxidativa de las pentosas fosfato es esta molécula que proviene de la glucólisis, que es la glucosa 6-fosfato. Y esta nos va a dar como resultado una molécula que ya habíamos visto anteriormente, que es la ribulosa 5-fosfato. No sé si se acuerdan dónde habíamos visto la ribulosa 5-fosfato. Alguien que se acuerde. Que ahorita han de estar todavía con los de estos de programación y todo. ¿En qué están haciendo sus programas? En qué plataforma o en qué ambiente? ¿En Python? ¿C++? En Octave. Oh, ok, este no lo conozco, pero bueno. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho como químicos, como bioquímicos, el Python. Python es un lenguaje de programación muy sencillo y que se utiliza mucho, pero bueno. Y de ese Es sí hay tutoriales. de Python. No, ajá, sí los Sí. encuentras en internet, no como en Octave. Ujú. Sí, el Python pues el Python se utiliza incluso para las programaciones de las aplicaciones que nosotros utilizamos. Octave, ok, de MATLAB. Y tiene algunas aplicaciones como pues para de Instagram y todo. Y de hecho Python tiene algunos ambientes para cuestiones científicas. Tiene algunos ambientes parecidos a MATLAB, pero bueno, son otras cosas. ¿Alguien se acuerda dónde, dónde utilizamos la ribulosa 5-fosfato? ¿En dónde participa? ¿Qué ruta metabólica? Perfecto, en el ciclo de Calvin. De hecho, van a notar que las pentosas fosfato es como el ciclo de Calvin, pero en reversa. El principal producto del ciclo de Calvin es la glucosa 6-fosfato para producir glucosa, y lo que tenemos en el ciclo de Calvin es la fijación de CO2 y se consume NADPH y se forma NADP oxidado. Entonces es como el ciclo se dice que son imágenes especulares metabólicamente porque es como si se vieran en un espejo, nada más que el ciclo de Calvin se lleva al revés de lo que se lleva el ciclo de las pentosas fosfato, más o menos. La ribulosa 5-fosfato, que participa también en el ciclo de Calvin, que es una pentosa que tenemos porque tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Posteriormente va a pasar a una fase que es una fase no oxidativa que se vuelve un poquito más compleja. Una molécula de ribulosa 5-fosfato va a servir para producir una molécula de ribosa 5-fosfato
también nos puede producir una molécula de gilulosa 5-fosfato, gilulosa 5-fosfato, perdón, y también nos puede dar una molécula de gilulosa, bueno, no es la misma, perdón, esta sí, nos puede dar una molécula de gilulosa 5-fosfato y ribosa 5-fosfato. Ribosa 5-fosfato ya es un producto terminal del ciclo de las pentosas fosfato, es decir, que el ciclo de las pentosas fosfato puede acabar con la producción de ribosa 5-fosfato, ¿sí? La ribosa 5-fosfato es un producto importantísimo para la producción de ácidos nucleicos, de DNA, de RNA, e incluso es importante para la producción de otros ácidos nucleicos como el ATP. El mismo NADPH utiliza ribosa 5-fosfato, el mismo NAD utiliza el GTP, muchas moléculas utilizan ribosa 5-fosfato, ¿sí? Ustedes van a detectar aquí algo ya bastante interesante. Acuérdense que el DNA es el ácido desoxirribonucleico y esa parte del nombre de ribonucleico viene por la ribosa. Esta ribosa se utiliza para esa síntesis de DNA, de RNA, y es por eso que las pentosas fosfato es una ruta que nosotros vamos a considerar en gran parte una ruta anabólica, ¿sí? ¿Qué será una ruta anabólica? ¿Quién me recuerda? ¿Quién se acuerda de las rutas, de los anabólicos, de los mameis del gym? Que ya extrañamos ir al gimnasio, hombre, a ver a los mameis que griten y avienten las pesas. ¿Qué se hace en el anabolismo? Alguien que recuerde. ¿Nadie? Acuérdense que el anabolismo es la construcción de macromoléculas a partir de monómeros, con inversión de energía normalmente, ¿sí? Entonces, el ciclo de las pentosas fosfato ya se considera una ruta anabólica. Esta ruta anabólica del ciclo de las pentosas fosfato nos va a permitir formar esta ribosa, que es un monómero para la construcción de DNA y de RNA, ¿ok? Ahora, cuando la ribosa 5-fosfato reacciona con la gilulosa 5-fosfato, nos da como resultado una molécula de 3 carbonos y una molécula de 7 carbonos. Aquí tenemos 5 más 5, 10 carbonos, y vamos a tener como resultado los mismos 10 carbonos. Vamos a tener gliceraldehído 3-fosfato, que esta molécula ya también la conocemos, ya por ahí la habíamos visto. ¿Alguien recuerda dónde participa el gliceraldehído 3-fosfato? Bueno, ahorita en lo que se acuerdan, continúa y vamos a tener una segunda molécula de 7 carbonos, que es en la glucólisis, perfecto, Alan. Y una segunda molécula que es la pseudobactulosa 7-fosfato, que es una molécula de 7 carbonos, la cual sí, esta no participa en una ruta metabólica que hayamos visto o que conozcamos. Entonces, este es un producto también final en algunas partes del ciclo de las pentosas fosfato, que es el gliceraldehído 3-fosfato y que puede entrar a la glucólisis. A su vez, la reacción de pseudobactulosa 7-fosfato con gliceraldehído 3-fosfato, que son 10 carbonos, me puede dar como resultado fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato también puede entrar a la glucólisis y nos puede dar otra molécula que es bien importante, que es la eritrosa 4-fosfato. La eritrosa 4-fosfato, que es un azúcar de 4 carbonos, aquí tenemos la de 6 carbonos y la de 4 carbonos. Un dato interesante es que conocen a los eritrocitos. Los eritrocitos se llaman eritrocitos porque tienen mucha eritrosa 4-fosfato, porque justamente los eritrocitos tienen muy activa el ciclo de las pentosas fosfato, y cuando se caracterizan estos eritrocitos, que son los glóbulos rojos, tenemos que tiene una alta cantidad de eritrosa 4-fosfato y de ahí proviene su nombre, ¿no? La eritrosa 4-fosfato, a su vez, puede funcionar con la gilulosa 5, puede reaccionar con la gilulosa 5-fosfato. Aquí vamos a tener 9 carbonos y me va a dar como resultado fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Estas dos moléculas entran directamente a la glucólisis. Entonces,
Algo importante, nosotros vamos a ver que las pentosas fosfato pueden funcionar, el ciclo de las pentosas fosfato, desde la fase oxidativa, desde glucoso 6-fosfato, hasta obtener fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Y uno piensa que todo el tiempo van a funcionar así. En realidad se conocen, bueno, aquí en el libro se tienen descritas 4, pero al menos hay 5 o 6 formas en las que puede funcionar el ciclo de las pentosas fosfato de diferente forma. Hay algunas partes en las que va a participar de una forma oxidativa totalmente. Hay en algunas células donde va a funcionar en una parte no oxidativa completamente y depende mucho del tejido, depende mucho de las necesidades metabólicas muy específicas de la célula, ¿sí? Entonces, vamos a partir a ver un poquito más con detalle las reacciones. La primera reacción que nosotros vamos a ver en el ciclo de las pentosas fosfato es una reacción que es el sitio de regulación más importante de las pentosas fosfato, que es la conversión de glucosa 6-fosfato a 6-fosfoglucodelactona. Este es el delta lactona, creo que es el delta lactona, no me acuerdo cómo se llama este símbolo. Fosfogluconolactona. Entonces, esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es una enzima clave. De hecho, el punto de regulación más importante en las pentosas fosfato. Esta, a su vez, es regulada por el mismo NADPH, ¿sí? Que cuando se tienen niveles muy altos de NADPH, esta enzima se inhibe. Cuando se tienen niveles bajos de NADPH y niveles altos de NADP, esta enzima se activa. Entonces, esta es una enzima principalmente regulada por estas coenzimas, que es el NADPH y el NADP. Nos da como resultado la 6-fosfoglucodelactona y este producto posteriormente vuelve a ser, bueno, aquí algo importante es que el carbono 1 es el que sufre una oxidación. Este hidrógeno pasa a reducir al NDP y este otro hidrógeno del grupo hidroxilo sale como un protón. Y tenemos la formación de esta lactona, que es como este grupo cetona que tenemos aquí, que posteriormente, al tener una estructura lineal, vamos a tener un ácido carboxílico. Y la siguiente fase es una hidratación justamente de la molécula para pasar de su estructura cíclica a su estructura lineal. Y esto es llevado a cabo por la 6-fosfogluconolactonasa. Entonces, esta hidratación nos va a permitir la liberación de este enlace y nos va a permitir que este carbono que queda aquí va a ser un carbono que nos va a quedar como un ácido carboxílico. Posteriormente, cuando ya tenemos el 6-fosfogluconato, de hecho, en algunos libros van a encontrar que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa da como resultado directamente el 6-fosfogluconato. No consideran de manera intermedia esta reacción, porque esta es una reacción que normalmente no se conocía hasta relativamente hace poco, que no es tampoco hace poquito tiempo, y hay algunos libros de bioquímica que todavía manejan que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa da como resultado el 6-fosfogluconato, pero en realidad existe este producto intermedio que aparte funciona con esta otra enzima. Tenemos una segunda reacción de óxido-reducción, que es el 6-fosfogluconato. Este 6-fosfogluconato nos permite primero liberar este grupo carboxilo que tenemos aquí, se libera en forma de CO2, y segundo, este hidrógeno del carbono 1, 2, 3, del carbono 1, 2, este hidrógeno pasa a reducir al NADP. Este otro hidrógeno sale, si no mal recuerdo, aquí no se pone, pero es más H, sale como protón y aquí nos va a formar una cetona. Entonces nos va a formar esta cetona, que ya no es una molécula de 6 carbonos, sino es una molécula de 5 carbonos, que es la ribulosa 5-fosfato, que ya conocemos, y esta es la fase oxidativa, ¿ok? Aquí voy a
tomarme el tiempo para dar dos datos importantes que deben de considerar en el ciclo de las pentosas fosfato. Vamos a tener dos moléculas, que es el NADH, la relación NADH, bueno, se las voy a poner aquí. La primera relación, NAD positivo, NADH. ¿Sí? Y la otra relación que es NADP oxidado, NADPH. ¿Sí? Primero, ¿cuál es la diferencia entre el NAD y el NADP? ¿Cuál creen que sea? Aparte de la P, ¿qué significará? ¿Qué se imaginan que significa? Y que es algo demasiado importante. Uno pensaría, ay, pues es algo que es exactamente fosfo. Es el grupo fosfato. Es el NADP es la versión fosforilada del NAD, ¿sí? La pregunta importante es, y de hecho aquí quiero ponerlo, aquí viene una parte, ¿por qué la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no utiliza NAD y utiliza el NADP? Tiene que ver con la constante de Michaelis, ¿sí? La constante de Michaelis de la 6-fosfato deshidrogenasa para el NADP es muy baja. ¿Qué quiere decir? Que tiene una gran afinidad hacia el NADP. En cambio, la afinidad hacia el NAD es cientos de veces mayor que la del NADP. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que la Km entre menor es más afín y entre mayor sea el valor es menos afín. Entonces tiene una afinidad bastante alta. Vamos a encontrar metabólicamente que esto es muy importante, muy importante en la célula. ¿Por qué? El hecho de que las células puedan diferenciar entre el NAD y el NADP permite que estas especies se puedan utilizar en rutas metabólicas totalmente diferentes. Vamos a encontrar que el NAD normal, el NAD se va a utilizar principalmente en reacciones del catabolismo. Es una molécula que se utiliza en reacciones del catabolismo y normalmente cuando tenemos, por aquí venía el dato, déjenme ver si lo vi acá arriba, de la relación entre NAD y NADP. Déjenme ver para que no la recuerdo ahorita de manera específica cuál era el valor, pero no, ya se me perdió. Si no mal recuerdo, la relación entre, déjenme ver si venía aquí abajito. No, ya no la encontré. Bueno, la relación entre el NAD oxidado y el NAD reducido en una célula, por ejemplo, del hígado, creo que es una relación de 100 o 1000 veces. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento hay más NAD oxidado que NAD reducido. En cambio, la relación entre NAD fosforilado, NADP oxidado y NADP reducido es de 0.0149, creo era así. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento en la célula, en un momento específico en la célula, existe una mayor cantidad de NADP reducido que de NADP oxidado, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver totalmente con la participación de estas moléculas. Esto es importante que se los comente porque es un tema muy importante y que muchas veces se confunde. El NAD lo vamos a utilizar principalmente en reacciones catabólicas. El NADP lo vamos a utilizar principalmente en reacciones anabólicas, ¿sí? Como es el ciclo de las pentosas fosfato. El ciclo de las pentosas donde participan reacciones de NADP, normalmente es donde vamos a tener una forma de anabolismo. Donde se utiliza NAD son reacciones que van a suceder principalmente de forma catabólica, ¿ok? Y algo importante,
estas moléculas siempre se manejan en relación entre su parte oxidada y en su parte reducida. ¿Esto por qué? Porque en la célula, esto ya lo habíamos visto con el ejemplo de la glucólisis, no deciden sintetizar más NAT cuando lo necesitan más NAT oxidado. A fuerzas, para tener más NAT oxidado, tienen que oxidar el NADH. Si no tenemos NADH reducido y se ocupa NAT, si no tenemos NAT oxidado y todo está reducido y ocupamos NAT oxidado, la reacción no se va a llevar a cabo porque a fuerzas va a ocupar NAT oxidado. Ocurre lo mismo con el NADP. El NADP va a sufrir un ciclo entre oxidación y reducción. Cuando las células, por ejemplo, ocupan más NADPH, si no tienen suficiente NADPH, no van a sintetizarlo de cero. Tienen que sintetizarlo a partir de la reducción del NADP oxidado. Entonces, son estos tipos de relaciones, es por eso que nosotros siempre las vamos a manejar entre la relación entre la especie oxidada y la especie reducida, como lo puse ahí en el chat. Algo importante, este es el primer vínculo que tenemos o que nos explica de alguna forma por qué cuando nos echamos nuestra concha en la noche con nuestro chocomil para cenar viendo los supercampeones o no sé cuál sea ahorita la caricatura de moda, y nos dormimos a la hora, esos azúcares se pueden convertir en grasas, ¿sí? Esta es la primera forma de visualizar por qué los azúcares se pueden convertir en grasas o por qué tiene una relación con los ácidos grasos. ¿Esto por qué? Porque para la síntesis de ácidos grasos se ocupa NADPH, ¿sí? Se ocupa NADPH para la síntesis de ácidos grasos. De hecho, vamos a encontrar que el ciclo de las pentosas fosfato se encuentra superactivo en la lonja. Acá donde tenemos la lonja, porque todos tenemos la lonja a veces en una parte diferente, que son los adipocitos. De hecho, por aquí es que me confundo del libro en libro. Venía una tabla de los tejidos en donde donde tenemos una mayor cantidad de ciclo de las pentosas fosfato. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que el ciclo de las pentosas fosfato está muy activo en el tejido adiposo, justamente para la síntesis de ácidos grasos, y justamente se utiliza en dos puntos específicos. El NADPH que se sintetiza sirve para reducir la acetilcoenzima A, que vamos a ver más adelante, para la síntesis de ácidos grasos, y el mismo glicerol me sirve para la función de una estructura que nosotros conocemos como triacilgliceroles. Entonces, y entonces, y no va a llegar ni a la, ¿verdad? Se acaba y Oliver todavía 3 capítulos después sigue recordando su niñez y en lo que llega. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, esta es una de las primeras relaciones en la cual carbohidratos tiene una relación con los ácidos grasos y que es algo que nosotros quizás de manera empírica ya sabemos, ¿no? Que si comemos muchos carbohidratos en la noche antes de dormir, estos obviamente se van a almacenar y una forma de almacenarse es directamente por las pentosas fosfato, por la síntesis del NADPH y por la síntesis de glicerol, ¿sí? Donde también tenemos muy activo las pentosas fosfato en las glándulas adrenérgicas, que también nos sirve para la síntesis de esteroides, que es un derivado del metabolismo de los ácidos grasos. La síntesis de esteroides utiliza incluso enzimas que son las mismas enzimas para la síntesis de ácidos grasos. En el hígado sirve para sintetizar colesterol y ácidos grasos. En los testículos para la síntesis de esteroides, testosterona. Entonces nosotros podemos producir testosterona gracias a las pentosas fosfato. En los ovarios también para producir estrógenos. En las glándulas mamarias para la síntesis de ácidos grasos. Esto tiene que ver mucho con la síntesis porque recuerden que las glándulas mamarias, sobre todo en las mujeres,
tienen una gran cantidad de ácidos grasos, de tejido adiposo, y esto se debe principalmente a la síntesis de ácidos grasos debido al ciclo de las pentosas fosfato, y algo que ya les había dicho, que no tiene nada que ver con los ácidos grasos, que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con una molécula antioxidante, que es en los glóbulos rojos, en los eritrocitos, que se utiliza para mantener el glutatión reducido, que vamos a ver más adelante, que es otra molécula bastante interesante. Entonces, hasta aquí empezamos ya a armar rompecabezas del metabolismo. Ya empezamos a decir, ya en la noche le voy a parar a la manteconcha, porque si no, las pentosas fosfato me van a producir mucho NADPH, y yo ahora que se acabe la pandemia me quiero ir al cárcamo a orearme porque no me ha dado sol y ocupo vitamina D y no sé, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el ciclo de las pentosas fosfato, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo va quedando claro? A ver si no los mareo cambiando de tanto libro. Ok. Ahora, viene una parte también importante. El NADPH, bueno, esta es la parte oxidativa del ciclo de las pentosas fosfato, y el producto de la fase oxidativa de las pentosas fosfato es la ribulosa 5-fosfato. Una vez que se produce la ribulosa 5-fosfato, hay diferentes destinos metabólicos, pero vamos a ver cómo se llevan a cabo cada uno. La ribulosa 5-fosfato, por medio de la enzima ribulosa 5-fosfato isomerasa, me puede dar como resultado la ribulosa 5-fosfato. Si se fijan, simplemente es una oxidación. Lo que tenemos es que cambia el grupo cetona. El grupo cetona pasa a formar un grupo aldehídico entre la posición 4 a la posición 5. Por eso esta es una isomerización, ¿sí? El grupo funcional son análogos, el grupo carbonilo, que es el grupo de las cetonas y el aldehído, pasa del carbono 4 al carbono 5. Y de esta forma tenemos ribosa 5-fosfato, ¿sí? Y esta ribosa 5-fosfato ya tal cual les había mencionado es un destino metabólico de las pentosas fosfato, es decir, que hasta aquí se puede acabar el ciclo de las pentosas fosfato. Otra destino metabólico del ribosa 5-fosfato, que es por una epimerasa. En esta epimerasa, bueno, no sé si recuerdan qué es lo que ocurre en una epimerasa. No sé si alguien se acuerda. Se forman epímeros que tienen que ver con la estereoquímica, ¿sí? Esto tiene que ver con el cambio de posición ¿de quién? Del grupo hidroxilo en el carbono 3. En el carbono 3 el grupo hidroxilo pasa del lado derecho al lado izquierdo, y al pasar del lado derecho al lado izquierdo ya es un carbohidrato totalmente diferente y ya es la gilulosa. Ya tenemos la gilulosa 5-fosfato. Aquí tenemos que, si se fijan, tenemos 3 líneas, que esto es para tener la estequiometría de la reacción, que es decir, 3 moléculas de glucosa 6-fosfato me están generando 3 moléculas de NADPH, todo es multiplicado por 3 para que cuando lleguemos aquí, una molécula de ribulosa 5-fosfato se va para formar ribosa 5-fosfato, y 2 moléculas de ribulosa 5-fosfato se van para formar gilulosa 5-fosfato, para tener la estequiometría del ciclo de las pentosas fosfato. Posteriormente, la ribosa 5-fosfato y la gilulosa 5-fosfato, cuando reaccionan estas dos, nos pueden dar como resultado, que son estas dos de 5 carbonos, la pseudoetulosa 7-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Si se fijan, aquí están marcados que el grupo carbonilo, la cetona, proviene de la gilulosa 5-fosfato, que es la que queda aquí. De color verde vemos que 2 carbonos provienen de la gilulosa 5-fosfato en la pseudoetulosa, y los otros 5 carbonos provienen de la ribosa 5-fosfato. Los 3 carbonos restantes de la gilulosa 5-fosfato se quedan en el gliceraldehído 3-fosfato. De aquí que sea tan funcional los colores. Los colores nos ayudan como a darle un seguimiento a las estructuras carbonadas. Esta reacción es debido a esta enzima que es la transacetolasa.
Esta transcetolasa nos produce estas dos moléculas. A su vez, la gilulosa 5-fosfato y la gilulosa 5-fosfato más, en este caso es eritrosa 4-fosfato. Cuando reacciona gilulosa 5-fosfato con eritrosa, que vamos a tener 9 carbonos por medio de esta transacetolasa, nos va a dar fructosa 6-fosfato y nos va a dar gliceraldehído 3-fosfato. De la misma forma, estos 3 carbonos pasan a ser parte del gliceraldehído 3-fosfato. Este grupo carbonilo pasa a ser parte de la parte superior, valga la redundancia, de la fructosa 6-fosfato. Los 4 carbonos restantes son los que vienen de la eritrosa. Y aquí ya tenemos otros productos finales que van a entrar en la glucólisis, ¿sí? A su vez, la pseudoetulosa 7-fosfato más el gliceraldehído 3-fosfato nos puede dar como resultado fructosa 6-fosfato, que si se fijan es de la reacción de este grupo carbonilo con este carbono que tenemos aquí. Agarra un carbono de la pseudoetulosa, lo suma a la estructura del gliceraldehído 3-fosfato y nos permite la formación de la fructosa 6-fosfato. Y los carbonos restantes, que son estos 4, nos forman la eritrosa 4-fosfato. ¿Sí? Es súper complicado. Yo entiendo que hablar de todo esto y empezar como que a hallarle sentido a los carbonos y que este carbono suma y suena muy complicado, pero bueno, este esquema nos permite dar un seguimiento bastante importante. Algo que no hay que despreciar y que de aquí viene la versatilidad de esta ruta metabólica es que habrán notado que las reacciones en la fase oxidativa son reacciones irreversibles, ¿sí? Pero las reacciones en la fase no oxidativa, todas las reacciones son reversibles. Esto no es cualquier cosa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque le va a permitir una versatilidad impresionante al ciclo de las pentosas fosfato. Es decir, que cuando yo no ocupe producir NADPH, yo no utilizo esta parte de la ruta de las pentosas fosfato y en lugar de utilizar esta parte, puedo producir ribosa 5-fosfato a partir de fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. O puedo producirlo a partir de fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. ¿Sí? Entonces, puedo tener diferentes formas de actuar para poder producir estas rutas o estos metabolitos o alguno de los intermediarios. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Entonces, por 2 razones importantes, la vía de las pentosas fosfato es una ruta anabólica. Nos permite la síntesis de nucleótidos y nos permite la síntesis de ácidos grasos, ¿sale? Aunque también nos va a permitir la síntesis de glutatión, la reducción de glutatión, no síntesis de glutatión, ¿sale? Y también en algunos casos nos va a permitir la formación de ATP por medio de la glucólisis cuando llegamos hasta piruvato. Acuérdense que de gliceraldehído 3-fosfato para abajo en la glucólisis son reacciones que producen ATP, ¿ok? Algo bien interesante es que la mayor enfermedad genética que existe entre los seres humanos es una deficiencia de esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hace algunos años se estimaba que quizás 400 millones de personas tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. No se alarmen, a menos de que tengan parientes europeos, asiáticos o africanos, es muy poco probable que los latinoamericanos tengamos deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, si por ahí tienen unos parientes muy cercanos que pues, es probable que tengan una deficiencia en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y existen tantas variaciones genéticas que creo que se han detectado, si no mal recuerdo, alrededor de 6 u 8 variaciones genéticas de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que puede variar desde una disminución del 10% hasta una actividad de solamente el 11%. Es decir, que esta enzima solamente tiene algunas mutaciones que le permiten que funcione al 11%.
¿Sí? ¿Qué prueba pueden hacer para saber si ustedes tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? ¿Alguien conoce las habas? ¿Han probado las habas? Ok, esa es la primera prueba para que les digan si son europeos o no son europeos. Si se echan unas habas y empiezan a sentirse mal, cansados, dolor muscular, se ponen pálidos, ustedes están teniendo un mal que se llama el mal de Faba. De hecho, bueno, creo que viene acá en la otra. Faba disease. Se le llama acá. Aquí no. Pensé que venían aquí. Ah, se llama fabismo. Las personas que tienen deficiencia cuando comen habas, que es la fava beans, o inhalan el polen de las habas, de la planta del habla, tienen una respuesta que se llama fabismo, ¿sí? Y esto es debido a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Sufren algo que es una hemólisis. Al consumir esto, sus glóbulos rojos empiezan. Esto tiene con algo bien importante, y aquí voy a profundizar un poquito porque es un tema bastante interesante. No sé si a alguien le han hecho daño las habas. Aquí está, miren, aquí salen las habitas, ¿no? Un caldito de habas. Yo creo que sí, yo sí he comido y yo sí soy bien descendiente de purépechas y de aztecas porque a mí no me han hecho daño las habas hasta donde recuerdo. Y cómo se ve al microscopio cuando tienes estos problemas, se llaman cuerpos de Heinz, que es esta hemólisis, y se ven así como puntitos rojos, que es una acumulación de hemoglobina, ¿no? Con deficiencias de esto. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que las habas tienen unos compuestos tóxicos, glicósidos, que causan un estrés oxidativo, ¿sí? Causan un estrés oxidativo en las células. Resulta que dentro de nuestras células, de nuestro organismo, bueno, para empezar, ¿qué es un estrés oxidativo? Un estrés oxidativo, déjenme ver si por aquí viene. No, voy a poner otra, voy a apoyarme acá en el internet. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguien le ha hecho daño a las habas? Para que después de que coman habas se hagan una biometría. Nadie le ha hecho daño a las habas. Aquí vienen. Ok, a ver, déjenme ver si por aquí viene. Voy a dejar de compartir y voy a compartir una pestaña de internet. Oxidative stress. Ok, el estrés oxidativo es este mero. Esta es una que es una buena. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí lo alcanzan a ver? Las especies reactivas de oxígeno son las que nos causan el estrés oxidativo y pueden empezar justamente aquí con el anión superóxido. El anión superóxido, por medio de la superóxido dismutasa, nos produce peróxido de hidrógeno, el cual por medio de la enzima catalasa nos puede producir agua y oxígeno, y el anión superóxido, cuando reacciona con hierro o cobre, nos produce este ion, que es el ion hidroxilo, por esta reacción que se llama reacción de Fenton. El peróxido de hidrógeno, justamente esto es lo que es malo en los eritrocitos. El peróxido de hidrógeno, cuando reacciona, estos grupos hidroxilo, cuando reaccionan con los lípidos, existe una lipoperoxidación. Esta lipoperoxidación es la oxidación de los lípidos. Lo que nosotros en el bajo mundo de Ciudad Hidalgo conocemos como que el aceite se enrancie. Esa es una oxidación de los lípidos.
La oxidación de los lípidos es neutralizada por enzimas que dependen de glutatión. Aquí esta es la molécula de glutatión, que son las glutatión peroxidasas y la glutatión S-transferasa, que nos reforman estos lípidos. Y esta es la molécula de glutatión que es tan importante. El glutatión, para reducirse, ¿qué ocupa? NADPH. El NADPH da la capacidad de reducirse por medio de la glutatión reductasa, formando NADP, y de hecho aquí tenemos que este NADPH, ¿por qué enzima se produce? Por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Este glutatión reducido es importante para que estas enzimas funcionen para tener los lípidos saludables, ¿no? Entonces, esto es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es literalmente, nosotros hablamos de estrés oxidativo cuando tenemos una mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno que antioxidantes. Esto es lo que nosotros conocemos como estrés oxidativo. ¿Cuáles son las causas de estrés oxidativo? Pues son muchas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, pueden ser cocinar con leña dentro, fumar, la contaminación. Bueno, estas son algunas causas ambientales, pero existen muchas otras cosas. También pueden ser respuestas inflamatorias, respuestas estructurales. De hecho, es por eso, acuérdense, ¿se acuerdan del cortisol? El cortisol, ¿qué nos causaba? El cortisol nos causa una inflamación. La respuesta de inflamación que nos causa un estrés oxidativo. El estrés oxidativo de manera crónica nos oxida las moléculas y tiene que ver con el envejecimiento, que es un poquito que vamos a ver. Esa es una relación que nosotros podemos asociar, que no sé si les han dicho alguna vez, ay, ya no te enojes tanto o ya no te estreses tanto porque te vas a poner viejito. Pues bioquímicamente sí puede haber una relación, ¿no? Entonces, no quiero decir que sea esa, pero puede haber una relación. Entonces, aquí yo veo muchos que se enojan en sus fotos, se ven muy enojados. Yo, gracias a Dios, no me enojo porque es por eso que a mi edad todavía, mira, no tengo ninguna arruga. Bueno, sí tengo, pero no se me ven en la cámara. Bueno, entonces, continuamos con esta parte, que es una parte bastante interesante. Ahora, cuando estos glicósidos provenientes de las habas ingresan a las células, a nuestro organismo, producen un estrés oxidativo. Resulta que los eritrocitos no tienen, hoy con su examen ya envejecieron un poquito más, y los escucho hasta como que hablan como viejitos, hombre. No, pues cuídense de eso. Ocurre que los eritrocitos no tienen núcleo, no tienen mitocondria, son células muy especiales y son células que dependen muchísimo para llevar a cabo su función de su membrana lipídica. Es una membrana lipídica muy especial. Es por eso que los eritrocitos producen grandes cantidades de glutatión. Es por eso que el ciclo de las pentosas fosfato en los eritrocitos, en los glóbulos rojos, está muy activo. ¿Por qué? Porque se utiliza para producir NADPH, y el NADPH, por medio de la glutatión reductasa, nos permite producir glutatión reducido. El glutatión reducido, por medio de otras dos enzimas, nos permite tener lípidos sanos. ¿Ok? Nunca se han preguntado por qué. De hecho, tiene que ver con algo parecido. Es un dato, es un brevario cultural que ya se hizo un meme, pero sí tiene es parte de la tecnología de los alimentos. De las Sabritas, que es puro aire, pero sí saben que es un aire especial. No sé si se lo habían preguntado. Sí es puro aire, pero están llenas de aire por una razón de tecnología de alimentos. No sé si saben por qué. ¿O alguien se ha preguntado por qué tienen aire? Tienen más aire que las vacunas que nos ponen. No se crean, no es cierto eso, ¿eh? Nadie se ha preguntado. Resulta que las papas Sabritas, exactamente, una razón es para que no se rompan, pero otra razón es, están enriquecidas ese aire con nitrógeno. ¿Para qué?
para evitar que se oxiden los ácidos, como tienen mucha grasa, para evitar que se oxiden los ácidos grasos de las papas. Exactamente. Entonces, porque si tú dejas, por ejemplo, dejan el aceite de su cocina abierto o compran unas papas de esas que también son, se enrancian y eso es una oxidación. Es por eso que las papas sabritas pueden durar mucho. Ese aire tiene una función en la tecnología de alimentos, es nitrógeno, evita que se oxiden y a su vez también que las llenen de aire, evita que cuando se aplasten las papas, pues se rompan. Entonces, algo que se volvió un meme, sí tiene una razón de ser de tecnología de alimentos. Pues resulta que nuestros eritrocitos producen una gran cantidad de glutatión justamente para hacer lo mismo, para evitar que los ácidos grasos de la membrana de los eritrocitos se haga rancia, se oxide, el término bioquímico es que se lipoperoxide, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes un estrés oxidativo mayor y tu glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no funciona? Pues entonces no puedes producir suficiente NADPH. ¿Para qué? Para producir glutatión y ese glutatión mantenga los lípidos sanos de los eritrocitos. Al no poder mantener esto, ¿qué le pasa a esos lípidos? Se empiezan a oxidar y esa reacción es una reacción en cadena de la lipoperoxidación. Al oxidarse, se rompen los eritrocitos y es por eso que ocurre una anemia hemolítica, se le llama, porque se empiezan a romper los eritrocitos y se rompen por esa oxidación. Entonces, si ustedes son de esas 400 millones de personas con deficiencia en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, cuando se echen un caldito de habas y empiecen a sentirse mal, tiene que ver seguramente porque ustedes tienen deficiencia en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y ahora sí, cuando platiquen con sus amigos, que ya agarren unas copas, ya pueden decir que tienen una parte europea, porque esa es una enfermedad muy específica del Mediterráneo. Entonces, pueden decir, yo sí soy europeo porque tengo deficiencia, porque las habas me hacen daño, como a los europeos, las habas nos hacen daño. Entonces ya tienen ahí una justificación metabólica. Y este tipo de enfermedades no salió, se conocía que ocurría este efecto por las habas, pero en realidad se empezó a conocer a grandes rasgos por
Listo, chicos. Se fue la luz aquí. No sé si a alguien más se le fue la luz, pero se me fue la luz. Me quedé a la mitad. Bueno, entonces vamos a avanzar de donde estábamos. Lo bueno que se fue un ratito nada más. A ver si no se vuelve a ir. Pero bueno, si no, a ver. Bueno, nos estamos quedando con esta anemia hemolítica. Pues resulta que esta se descubre en los años 30 cuando se introducen por primera vez unos fármacos contra la malaria. Estos fármacos contra la malaria, como la primaquina, que justamente proviene de las habas, algunos provienen de las habas, no necesariamente este. La primaquina se empieza a utilizar en algunas personas como preventivo, como tratamiento de la malaria. Lo que hace la primaquina, la paraquina y algunos otros. A ver, permítanme un momento. Permítanme un momento. Listo. Esto es lo que ocasionan en las células, estos antimalarias, estos compuestos antimalaria, lo que hacen es que aumentan el estrés oxidativo en las células. Lo que ocasionan es que al aumentar el estrés oxidativo, hacen que los eritrocitos tengan una mayor demanda de glutatión para poder mantener su respuesta antioxidante y esto hace que el parásito Plasmodium, que es el causante de la malaria, que utiliza el glutatión para poder desarrollarse, para poder desarrollar los oviocitos, ovis, no me acuerdo cómo se pronuncia, ocupa glutatión, el glutatión de los eritrocitos. Al los eritrocitos estar utilizando este glutatión para contrarrestar el estrés oxidativo causado por la primaquina o otro tipo de drogas contra la malaria, ocasiona que no se pueda desarrollar la malaria por la deficiencia de glutatión que impide que cumpla su ciclo de vida el parásito Plasmodium, que este parásito, si recuerdan, es transmitido por medio de la picadura de un mosquito, y esto es un problema importante especialmente en África, ¿no? Entonces, cuando las personas se les empieza a dar esto, empiezan a tener algunos síntomas bastante complejos. La orina se les ponía de color negro, tenían un contenido de hemoglobina muy bajo en la sangre y en algunos casos tenían una destrucción de las células de los glóbulos rojos que podría causar la muerte, en algunos casos muy graves. Y resulta que esto ocurría semanas después de iniciado el tratamiento. Entonces, de esta manera fue que se descubrió que existían muchas personas que tenían deficiencias o mutaciones en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que causaba justamente esta enfermedad que es la anemia hemolítica. Entonces, esta es la enfermedad que es la enfermedad más común genética. En algunos libros le llaman una enzimopatología que afecta a una gran cantidad de personas. ¿Ok? Entonces, habiendo hecho ese brevario cultural, vamos bueno, no brevario cultural, eso es algo bastante interesante. Vamos a ver ahora los modos de acción en los cuales puede participar la glucosa, el ciclo de las pentosas. En realidad, aquí en este libro se ponen 4 modos de acción, pero al menos se conocen 5 o 6 modos de acción. Existen otros 2 que son diferentes de estos y pueden ser muy específicos para células cancerosas. Entonces, el primer modo de acción es un modo en el cual tenemos la participación de las reacciones totalmente en forma no oxidativa, ¿sí? Tenemos un modo donde tenemos quizás células que se encuentran proliferando, pero que no ocupan NADPH, sino ocupan ribosa 5-fosfato para producir nucleótidos. Entonces, bajo este esquema, se puede producir ribosa 5-fosfato a partir de glucosa 6-fosfato, que se convierte en fructosa 6-fosfato. A su vez, la fructosa 6-fosfato
es un producto para la ribosa 5-fosfato y también se puede convertir en fructosa 1,6-bifosfato, dar la dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. De esta manera, cuando se une fructosa 6-fosfato con gliceraldehído 3-fosfato, nos puede dar como resultado la ribosa 5-fosfato, ¿sí? Entonces, esta es una forma de actuar en que se puede utilizar el ciclo de las pentosas fosfato para producir ribosa 5-fosfato. Otro modo que en este caso sí tenemos la necesidad de obtener NADPH y ocupamos también, que es un modo catabólico, y ocupamos también ribosa 5-fosfato para la síntesis de nucleótidos, quizás para la síntesis de ácidos grasos o para reacciones de estrés oxidativo. En este caso tenemos toda la parte oxidativa de la glucosa, de la vía de las pentosas fosfato, donde a partir de glucosa 6-fosfato producimos las dos moléculas de NADPH con la respectiva descarboxilación y a partir de la ribulosa 5-fosfato obtenemos ribosa 5-fosfato. Entonces, este modo 2 de operación ocurre cuando tenemos la necesidad de NADPH y la necesidad de ribosa 5-fosfato. Un tercer modo de operación es cuando tenemos la necesidad de producir solamente NADPH. Este nos permite formar un ciclo. A partir de la glucosa 5-fosfato, produzco NADPH y posteriormente todas las demás reacciones se utilizan para reformar esta glucosa 6-fosfato. La ribulosa 5-fosfato se convierte en ribosa 5-fosfato, que a su vez me va a dar gliceraldehído 3-fosfato, que a su vez con dihidroxiacetona me puede dar fructosa 1,6-bifosfato, esto me puede dar fructosa 6-fosfato y me puede dar glucosa 6-fosfato, ¿sí? Aquí tenemos una reacción que proviene de la gluconeogénesis y otra reacción que proviene de la glucólisis. Esto me puede regenerar la glucosa 6-fosfato y esta glucosa 6-fosfato, es decir, todas las estructuras carbonadas me van a servir para mantener el ciclo o la fase oxidativa de las pentosas fosfato al 100% para producir, pues ahora sí que lo que necesite o la demanda específica de NADPH. El modo 4 es cuando nosotros vamos a utilizar ATP y NADPH. A partir de la glucosa 6-fosfato vamos a producir NADPH y a partir de la ribulosa 5-fosfato vamos a producir gliceraldehído 3-fosfato, ya sea por la ribosa 5-fosfato o la fructosa 6-fosfato, y este gliceraldehído 3-fosfato va a pasar a la glucólisis para formar dos moléculas de ATP y formar piruvato. Entonces, tenemos estas cuatro formas en las que puede funcionar la pentosa fosfato de manera general. Otra en la que puede estar funcionando es que a partir de las reacciones no oxidativas, que es muy parecido al modo 1, esto es muy específico de células cancerosas. Puedo producir bien ribosa 5-fosfato por reacciones no oxidativas, pero también puedo producir glucosa 6-fosfato a partir de reacciones no oxidativas y esta glucosa 6-fosfato puede utilizarse para producir aminoácidos, puede utilizarse para producir derivados de la glucólisis. Esto específicamente, ¿por qué? Porque toda la glucosa que entra o el 90% de la glucosa que entra a las células cancerígenas se utiliza para la fermentación alcohólica, la fermentación láctica. Lo que resta, algo se va al ciclo de Krebs, pero nada absolutamente se va al ciclo de las pentosas fosfato. Los cánceres, esto es un fenómeno muy sorprendente para bioquímicamente, porque se pensaría que las células cancerígenas producen o tienen muy activa el ciclo de las pentosas fosfato y sobre todo la fase oxidativa. ¿Por qué? Porque los cánceres producen una gran cantidad de lípidos. De hecho, es una de las características de los cánceres, que en inglés le llaman como los hallmarks. Una de los hallmarks más importantes de los cánceres es que tienen una lipogénesis muy activa. Producen un chorro de cáncer. De hecho, existen marcadores oncogénicos que se utilizan para detectar cáncer, que esto lo vamos a ver ya cuando veamos lipogénesis,
Por ejemplo, la fatty acid synthase, que es la sintasa de ácidos grasos, es la proteína que se utiliza para detectar el cáncer de mama y está específicamente asociada a la síntesis de ácidos grasos. Entonces, ¿de dónde obtienen el NADPH las células cancerígenas si no la obtienen del ciclo de las pentosas fosfato? Es una pregunta que se hicieron unos investigadores hace tiempo y encontraron que el NADPH que utilizan las enzimas, las líneas celulares cancerígenas, de hecho les voy a mostrar el artículo donde encontraron esta parte. Denme un minuto. Nada más, esto es importante por esta parte eh, de la ciclo de las pentosas fosfato. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Aquí va a estar. Aquí. Las líneas celulares cancerígenas, bueno, las células cancerígenas utilizan la glutamina por una ruta metabólica muy específica. Utilizan glutamina para producir NADPH. Eh, de hecho, aquí estos son los resultados. Estos se hacen por una técnica. Esta técnica se utiliza el carbono marcado radioactivamente, que es un carbono el isótopo 13, y se utiliza una espectroscopía de resonancia magnética nuclear, y esto se hizo en unas líneas de células cancerígenas. Estos son investigadores de una universidad de Filadelfia. Entonces, ellos encontraron que el NADPH, por aquí va a venir la parte, que justamente aquí viene, que el NADPH que utilizan las líneas celulares cancerígenas para producir sus ácidos grasos proviene de la reducción oxidación del malato a piruvato. Se obtiene el NADPH. Este malato, a su vez, proviene del glutamato, de la glutamina. La glutamina se transforma en alfa-cetoglutarato, después en succinato, en malato, sale de la mitocondria y este malato es convertido a piruvato. Se produce este NADPH y este es un tipo de metabolismo bien específico que se llama glutaminólisis, donde la glutamina se fermenta hacia lactato, pero esto se utiliza para producir NADPH. Como las pentosas fosfato no están funcionando, las líneas cancerígenas utilizan esta forma para producir ácidos grasos, de manera efectiva. Entonces, ¿qué es lo que hacen las líneas cancerígenas? Tienen un consumo de glutamina altísimo, excesivo. De hecho, también es una de las partes más importantes del cáncer, que producen unas grandes cantidades de glutamina. Este es un artículo muy bioquímico donde vemos cómo asocian las rutas metabólicas, hacen balances con las técnicas. Ahí ya de una vez subrayo todo, ¿verdad? Justamente esto es de las líneas de investigación que nosotros llevamos a cabo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, quede claro. ¿Cómo ven el ciclo de las pentosas fosfato? Complejo, ¿verdad? La vía de las pentosas fosfato. Hay que meterle bastante coco. Hay que ser sobre todo muy abiertos. Esto yo lo comentaba en una plática que tuve hace unos días, justamente de la parte que yo me dedico. Bueno, yo ya les había comentado que me dedico a estudiar unos efectos metabólicos en las células que tienen que ver con las líneas celulares cancerígenas y que tienen que ver con la fermentación alcohólica en levaduras. Y platicaba justamente de algo que ocurre en las líneas celulares cancerígenas, que debemos de ser muy abiertos metabólicamente. Nosotros tenemos dentro de los aminoácidos
si recordamos, aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales son los que obligatoriamente nosotros tenemos que obtener de nuestra dieta, porque nuestro organismo no los puede sintetizar. Pues resulta que eso no es del todo cierto. Hay rutas metabólicas bajo ciertos esquemas en las cuales nuestras células son capaces de producir aminoácidos esenciales. Y justamente en los cánceres ocurre eso. Los ejemplos más específicos son los aminoácidos de cadena ramificada, que son los BCAAs. Estos aminoácidos de cadena ramificada son muy importantes para la función de la tiroides, pero también se encuentran en las personas que tienen cáncer, se encuentran muy elevados, aunque no consuman en la dieta grandes cantidades de estos aminoácidos. Pues resulta que las células cancerígenas tienen la capacidad de producir grandes cantidades de estos aminoácidos esenciales. Y cuando tú estudias el plasma o el suero, es decir, la sangre de una persona, encuentras que la leucina, la isoleucina y la valina se encuentran en niveles bien altos. Y resulta que esto ocurre por una ruta metabólica que nosotros creíamos que era irreversible y que no, que es reversible. Y hay un chorro de evidencia que resulta que es reversible. Entonces, también hay otra cuestión que vamos a ver más adelante del ciclo de Krebs. Nosotros pensábamos que el ciclo de Krebs nada más se tenía que llevar en una fase oxidativa, que tiene que ir como en las manecillas del reloj. Pues resulta que bajo ciertos esquemas metabólicos, el ciclo de Krebs puede ser reductivo. Entonces, puedo producir a partir de malato isocitrato y puede funcionar en contra de las manecillas del reloj. Y esto abre los panoramas metabólicos mucho más amplios. ¿Por qué? Porque esto nos permite dilucidar o encontrar algunos fenómenos metabólicos bastante más interesantes o bastante interesantes. Entonces, es importante que nosotros tengamos la mente abierta con base en esto y que siempre lo veamos de una manera mucho más amplia, ¿sí? Entonces, el ejemplo más claro de la versatilidad de las rutas metabólicas es el ciclo de las pentosas fosfato. Si bien nosotros podemos ver, y este es el ejemplo más claro de un libro que no nos dice a ciencia cierta muy bien, aquí nosotros vemos las reacciones y las vemos como reacciones irreversibles, si se fijan. Pero todas estas reacciones son reversibles y que sean reversibles les da esa versatilidad. Entonces, es importante que nosotros, que ustedes generen esa perspectiva en la bioquímica, que puede haber bajo ciertas circunstancias que reacciones bioquímicas o rutas bioquímicas puedan llevarse de la forma en la que no las aprendemos. Y aprendemos más teniendo la mente abierta que la mente cerrada. ¿Estamos de acuerdo? Y para finalizar, para aprovechar este pequeño espacio, quiero contarles una pequeña historia de algo que justamente nosotros encontramos basándonos en estas rutas metabólicas. Les voy a enseñar una publicación que nosotros hicimos, ahí participaron algunos alumnos del TEC. Es un artículo que publicamos, ya ni me acuerdo en qué año, pero se los voy a enseñar porque tiene que ver con lo que estábamos viendo. Déjenme nada más lo encuentro. Aquí está. Este es un artículo que nosotros publicamos que tiene que ver con el glutatión, justamente, y que tiene que ver con esa versatilidad de las rutas metabólicas. Este artículo nosotros lo publicamos en el 2017. Lo recibieron el Día de las Madres y nos lo aceptaron hasta el 14 de diciembre del 2017, cuando todavía no había pandemia. Bendito 2017, todavía no existía la pandemia. Este artículo nosotros vimos justamente lo que les platicaba ahorita, cómo el glutatión, los niveles de glutatión afectan el envejecimiento de la levadura Saccharomyces cerevisiae dependiente de la dieta. Este artículo, bueno, les platico, Mayra, Alejandra, Meli, Ivana, ellas 4 fueron estudiantes mías de tesis, de licenciatura. Melina
es ahorita, es de la primera generación de ingeniería bioquímica. Ella quiere entrar al doctorado allá a la Autónoma de Querétaro. Ivana, ella ya terminó el doctorado, ella trabaja en Guadalajara, es parte de la asesoría científica de Herbalife, es asesora científica de Herbalife. Ella hizo su maestría y su doctorado. Judith, ahorita no sé dónde, se acaba de titular, ella no sé ahorita todavía dónde esté trabajando. Fabiola es ahorita gerente de producción de una cerveza artesanal muy importante, que no sé si la han escuchado, que es la Bru. Ella es la gerente de producción en esa cervecera. Y mis colaboradores es Juan Carlos, es un doctor del TEC de Morelia, y Cristian es un doctor de la Universidad Michoacana. Ellos nos ayudaron un poquito a hacer esto. Lo que nosotros probamos en este artículo, nosotros, como lo vimos ahorita justamente, el glutatión se asocia como una molécula antioxidante que disminuye el efecto del estrés oxidativo. Y en este artículo, lo que nosotros decidimos probar es que existe... A ver, denme un minuto, chicos, porque tengo las ventanas abiertas y se me va a mojar todo. Denme un minuto. Listo, ya en lo que metí la ropa, ¿no? Bueno, y entonces lo que nosotros aquí decidimos probar, nosotros, parte de lo que nosotros investigamos tiene que ver con el envejecimiento. La única intervención, bueno, el envejecimiento nosotros lo medimos a nivel celular. La única intervención que aumenta la longevidad, es decir, que hace que los organismos envejezcan menos, es la restricción calórica, que es la disminución de nutrientes de calorías en un 25% sin que haya disminución de nutrientes. Esta restricción calórica está aprobada hasta en changuitos que funciona, y en levaduras está súper probada que funciona. Nosotros decidimos, existe otra teoría que dice que nosotros envejecemos porque nos oxidamos. Es decir, que entre más oxidados estamos, más viejos nos volvemos más rápidamente. Y esto tiene que ver, es una teoría ya vieja de los años 50, que es la teoría de envejecimiento por radicales libres, y es la teoría que hasta ahorita como que es la más buena para poder decir por qué envejecemos, ¿no? Y resulta que en un estudio que se llaman estudios, se llaman, ¿cómo es el nombre? Es un estudio de estudios, se me fue ahorita el nombre, que encontraron que la única molécula antioxidante que se encuentra activada en mayor cantidad en la restricción calórica, en levaduras, en todos, es el glutatión. El glutatión es la única molécula que se encuentra en grandes cantidades. Y nosotros pues decidimos verlo de una forma muy sencilla. Decidimos pues si el glutatión es importante como molécula antioxidante y en la restricción calórica, que es la intervención en la que todos los organismos viven más, pues es bien fácil saber que el glutatión es el causante de que los organismos viven más. Y para probar esto, le quitamos la capacidad de producir glutatión a esta enzima, a este organismo, hicimos una mutante, le quitamos la enzima clave con la cual producía glutatión y no podía producir glutatión entonces, y decidimos probar si cuando no produce glutatión envejecía más rápido, ¿sí? Y esto fue lo que hicimos en este artículo. Entonces, esto lo probamos bioenergéticamente. Por ejemplo, esta es una concentración de glucosa como si ustedes comieran mucho, celularmente es como si ustedes comieran mucho. Y si se fijan, la levadura, esto es el envejecimiento, cuando le pones mucha glucosa, envejece muy rápido. ¿Y qué pasa cuando le pones poquita glucosa? No envejece prácticamente nada, ¿sí? Cuando envejece muy rápido, produce muchas especies reactivas de oxígeno
y cuando envejece lento produce pocas especies reactivas de oxígeno. Eso ya lo teníamos como bien visto y aquí dijimos, esto va a ser un día de campo, vamos a publicar, nos vamos a hacer famosos. ¿Y qué creen? Que las cosas empezaron a complicar. Esta es la cepa, que es GCH1 delta, a la cual le quitamos la capacidad de producir glutatión. Y resulta que algo padrísimo que salió es que cuando la pusimos al 10% de glucosa, la cepa que le quitamos la capacidad de producir glutatión, obviamente envejecía más rápido, ¿no? Dijimos, ahí estamos del otro lado. El glutatión es la cura del envejecimiento, vamos a echarnos glutatión y todo. Lo que no contábamos era que cuando la pusimos esta en restricción calórica, que se supone que era el causal de que las células vivieran más, la cepa que no podía producir glutatión resulta que no afectó la longevidad. Envejeció igual, nosotros lo conocemos como la wild type, que es la cepa silvestre o la cepa parental, es la cepa a la cual originalmente tiene todos sus genes y la mutante es a la que nosotros le deletamos el gen para que no pudiera producir glutatión. Esto nos empezó a causar un conflicto, porque sí envejecía aquí mucho, pero aquí no envejecía nada. Entonces decidimos buscar muchas cosas. Para no hacerles el cuento largo, decidimos buscar si entonces estaban afectadas la producción de especies reactivas de oxígeno aquí o aquí. Y bueno, esto no lo hicimos aquí, lo hicimos más adelante. Y resulta que cuando tenía alta cantidad de glucosa, la cepa que tenía glutatión, que no produce glutatión, producía la misma cantidad o tenía la misma cantidad de especies reactivas de oxígeno que la cepa que sí podía producir glutatión. Y resulta que la cepa en la restricción calórica que no producía glutatión, sí producía o sí tenía una mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno que la wild type, pero envejecían igual. Y aquí esta envejecía más rápido. ¿A qué nos llevó esto a preguntarnos? Nos llevó a formularnos la idea de que probablemente la función principal del glutatión no era ser una molécula antioxidante, que podía ser otras cosas y que el hecho de que aquí envejeciera más rápido cuando comías mucho, que tú no tuvieras glutatión, envejeciera más rápido, no se debía a su efecto antioxidante. Para no hacerles el cuento largo y hacérselos más aburrido, nos encontramos que el glutatión es importante para modificar posttraduccionalmente enzimas. Es decir, que existe algo, una ruta metabólica que le pone glutatión, así le pega glutatión a las enzimas, y ese glutatión que se le pega a las enzimas ayuda a que esas enzimas se protejan de cuando existe un daño oxidativo. Y resulta que las enzimas, creo que acá viene que las enzimas que se protegen más contra este daño oxidativo son de la cadena transportadora de electrones. Esto nos llevó, al final, nosotros llegamos hasta esa conclusión, que el glutatión, ya con todos los experimentos que hicimos, que el glutatión no necesariamente hacía que las células envejecieran. Bueno, la deficiencia en glutatión no hacía que las células que comían mucho envejecieran porque tenían un mayor estrés oxidativo. Estas células envejecían más rápido porque el glutatión no podía hacer otras funciones que son más importantes para su metabolismo que hacer esta función antioxidante. Y de ahí fue la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque nos encontramos que no éramos los únicos que habíamos visto que el glutatión no es una molécula antioxidante principalmente, sino que tiene funciones, tiene muchas múltiples funciones. Por ahí un grupo de franceses encontró lo mismo que nosotros, el grupo del doctor Kumar, encontró lo mismo que nosotros y empezamos por ahí a armar algunas hipótesis, empezamos a armar algunas cosas y llegamos por allá a la conclusión. De hecho, este es un estudio que estamos llevando con una alumna que tengo de doctorado,
nosotros queremos demostrar que una de las partes que hace el glutatión se utiliza para producir dentro de las proteínas estos grupos que se llaman grupos centros, estos centros hierro-azufre. El glutatión da el azufre para producir estos centros hierro-azufre que son importantísimos en las proteínas deshidrogenasas. Estamos nosotros tratando de visualizar, estamos proponiendo algunos experimentos con una chica que, por cierto, también es egresada ahí del TEC, que ahorita está haciendo el doctorado conmigo acá en la Autónoma de Querétaro. Y queremos demostrar que el glutatión, su principal función es sintetizar esto. En los eritrocitos, su principal función sí es antioxidante, pero en las demás células creemos que su principal función es sintetizar estos grupos que nosotros creemos que se llaman centros hierro-azufre. Esto nos abrió las perspectivas de una manera amplísima. ¿Por qué? Porque empezamos a formular algunas hipótesis bastante interesantes que tienen que ver con las enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Resulta que las enfermedades neurodegenerativas tienen, como el Alzheimer, cuando se detectan por tomografía, encuentran en el cerebro algo que se llama como cuerpos de Lewis. Estos cuerpos de Lewis son acumulaciones de hierro, en el cerebro o en las neuronas. Estas acumulaciones de hierro en las neuronas también se asocian con un mayor estrés oxidativo y se asocian con una menor cantidad de glutatión y se asocian con algo que por ahí tiene que ver mucho con algo de un tema que hablaron algunos de sus compañeros, que es la aglomeración de proteínas muy similar a los priones, que se empiezan a aglomerar estas proteínas y esto causa que las neuronas no funcionen bien. Entonces, lo que nosotros pensamos es que en algún momento puede existir un evento previo en las enfermedades neurodegenerativas donde las células se exponen a un estrés oxidativo muy alto que hace que el glutatión se utilice principalmente como molécula antioxidante, desarropando la formación de centros hierro-azufre, lo cual hace que el hierro se acumule en las células, que no se formen estas proteínas, y al no formarse estas proteínas, las células caen en un círculo vicioso, porque estas proteínas son las encargadas de producir esas especies reactivas de oxígeno. Es decir, por cubrir algo, desprotegen la fuente principal de lo que están protegiendo. Y entonces las células caen en un círculo vicioso y es por eso que las enfermedades neurodegenerativas probablemente nosotros pensamos, no quiere decir que sea así, es una idea que tenemos, se vuelven crónicas. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? En cualquier artículo científico que ustedes busquen, no todos, ya ahorita se ha cambiado, van a encontrar que el glutatión, la antioxidante, 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 antioxidante. Y algunos grupos de investigación ya se están dando cuenta que puede tener otras funciones importantes como aquí. Y esto habla justamente de tener la mente abierta, esa versatilidad metabólica, esa versatilidad hacia el metabolismo que puede tener muchas funciones y no quedarnos en una sola, la glucólisis nada más es así y funciona así, las pentosas nada más funcionan así, y los esenciales. Y a mí me ha tocado incluso porque yo hablo muchas veces de más y hablo, y a mí me gusta compartir mucho mis puntos de vista y sobre todo a mí he sido blanco de críticas justamente más porque soy joven en el área científica, por otras cosas más que por argumentos reales, ¿no? Y tiene que ver justamente con tener la mente abierta, ¿no? De decir, ok, quizás el glutatión nosotros pensamos que es antioxidante, pero quizás no lo es. Vamos a averiguarlo, ¿no? Quizás sí lo es o no lo es, pero vamos a visualizarlo como si no lo fuera. Esto es la reflexión que yo les quiero dejar, que deja la vía de las pentosas fosfato. Que nosotros tengamos esa versatilidad de ver el metabolismo y no seamos tan rígidos en decir, esto nada más funciona de aquí a acá, porque la evidencia, al menos a nivel bioquímico, nos está dando lecciones importantes donde nosotros pensábamos que eso jamás ocurría y resulta que sí ocurre. ¿Sale?
No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. Modérense en la comida, si no van a envejecer más rápido. En vez de echarse 3 pozoles grandes, ya nada más échense 2 y no quiten la Coca-Cola. Entonces, eso sí hay suficiente evidencia científica para decir que la alimentación y sobre todo comer en exceso hace que envejezcas más rápido. Por lo menos en modelos de mamíferos. En seres humanos no hay esa evidencia, pero en modelos de mamíferos. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, si no hay ningún comentario, pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. En vez de 3 pozoles, que sean 4 chicos, exactamente. Bueno, ya la siguiente clase vamos a empezar con la unidad 4. Vamos a dejarla aquí. Ya por ahí yo les publiqué las fechas para que entreguen sus actividades. Cualquier duda que tengan, por ahí estoy al pendiente. Y nos veríamos el día viernes si todo sale bien. Y pues que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Cuídense mucho, chicos. Muchas gracias. Y por ahí les ando subiendo los ensayos.